todos. El Supremo de Estados Unidos le da la razón a Donald Trump y le permite excluir a las personas transgénero del ejército. Alba Sánchez. Y eso a la práctica, Nacho, va a conllevar que las personas trans que actualmente estén en el ejército estadounidense van a ser expulsadas. En enero Trump anunció esta medida, pero un grupo de militares trans en activo consiguió paralizarla judicialmente porque interpretaban que eso no significaba que fueran tratados iguales ante la ley. Sin embargo, ahora el Supremo, con una mayoría conservadora de 6 votos contra 3, ha vuelto a darle luz verde a esa medida de Trump que seguirá adelante en los próximos meses. Mientras aquí en España la ley trans se tambalea en el Constitucional, parece que la decisión final se aplaza por tiempo indefinido. Alba. Sí, es la última noticia que hemos tenido hace apenas unos minutos. Se va a aplazar de forma indefinida y eso que había generado un amplio debate, mucha polémica. De momento queda aplazado. Veremos a ver si se toma alguna otra medida de debate que conozcamos en las próximas horas. Nacho. Gracias, Alba. Tasia Aránguez, de Alianza contra el Borrado de las Mujeres, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Eres catedrática? Soy profesora permanente del Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada. De Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada. Cuando hablamos de Filosofía del Derecho, ¿es que has estudiado Derecho y luego te has especializado en Filosofía del Derecho? Porque lo digo porque había catedráticos de Derecho que eran periodistas. No, soy licenciada y doctora en Derecho y además también graduada en Filosofía, ambas cosas. Perfecto. O sea, doble licenciatura. ¿Estás de acuerdo con la... O sea, ¿cuál es tu posición respecto a la ley trans que va a enviar el Constitucional? ¿Es legal? ¿Es ilegal? Pienso, como pensamos muchas juristas, que es una ley que genera inseguridad jurídica, que es una ley que no protege adecuadamente a las personas transexuales y que además genera problemas importantes para los derechos preexistentes tanto de las mujeres como de la infancia. Así que, como anticipaban el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, es previsible que haya bastantes puntos de esta ley que sean inconstitucionales. Vale, ¿cómo cuáles? Bueno, una cuestión es el impacto que puede tener en la infancia el hecho de prescindir de un informe, de un acompañamiento psicológico que permita a las personas menores de edad tener seguridad acerca de lo que quieren hacer antes de realizar ese cambio de sexo registral. Por otra parte, la presión que se introduce sobre los profesionales del ámbito de la psicología, considerando que cualquier tipo de intervención exploratoria para ver qué le pasa a ese menor porque dice que tiene una identidad de género del sexo contrario, ¿no? Cualquier indagación se puede llegar a considerar terapia de conversión, lo cual es una definición demasiado vaga y extrema que puede llegar hasta a castigar, por ejemplo, a una psicóloga que manifiesta en redes sociales que el hecho de decir que eres un niño en el cuerpo de una niña no significa que lo seas. Primero habrá que indagar qué es lo que le está pasando, porque la infancia es una época en la que hay cambios y dudas sobre la propia personalidad. Vale, ¿y le parece un agujero en la ley que un hombre con aspecto de hombre, con rasgos físicos de hombre, con genitales de hombre, con la intención de seguir siendo un hombre, incluso declararse lesbiana, vaya al registro y se haga mujer? Claro, esa es una de las principales lagunas, de los principales vacíos que tiene esta ley. Es una ley que permite, por ejemplo, el cambio de sexo sin cambiar de nombre. La ley anterior sí exigía el cambio de nombre, sin tener un diagnóstico psicológico de disforia, de modo que, y tampoco ninguna prueba anterior de persistencia en la transexualidad, es decir, de haber vivido un tiempo con la apariencia del sexo del que reclama ser. Entonces, esto da pie a que cualquier persona haga un uso oportunista de esta ley sin que exista ningún mecanismo habilitado real en la ley que permita diferenciar el trigo de la paja. Entonces, la autodeterminación, que es en lo que se basa, el elemento central en el que se basa esta ley, consiste precisamente en poder cambiar tu sexo registral sin ningún tipo de requisito. Vale. Y eso es lo que considero que puede ser considerado inconstitucional porque choca con la seguridad jurídica y pone en peligro, por ejemplo, a las víctimas de violencia machista o genera que pueda haber agresores sexuales en una prisión femenina. Vale. Tasia, te lo agradezco. Voy a dar paso a otra invitada que no... Marc Ambroyé. Vale, Marc Ambroyé, catedrática de la Universidad de Valladolid. Marc Ambroyé, muy buenas.
No eres Marc No, Ambroyer. te has confundido con Marina Sáenz. Vale, eres Marina Sáenz. Vale, pues discúlpame. No. Marina Sáenz es la que es catedrática de la Universidad de Madrid. Vale. Yo soy Marc Ambroyer, presidenta de la Federación de Colectivos Trans del Estado español. Vale, perfecto. Pues discúlpame el error, tampoco tiene mayor trascendencia. ¿Eres jurista? No, yo no soy jurista, soy activista. Eres activista, vale. ¿Tú estás a favor de la ley trans? Estoy a favor de la ley trans porque la ley trans ha venido a saldar parte de una deuda histórica que las personas trans teníamos desde hace muchísimo tiempo para ser consideradas sujetas de derecho, y sobre todo porque la ley trans cumple con los estándares europeos, concretamente con la resolución 2048 de 2015 del Consejo de Europa, donde recomienda a todos los Estados miembros que para acabar con la discriminación y favorecer la igualdad de las personas trans es necesario articular de mecanismos que no invadan la dignidad de las personas trans, y proponían como una herramienta jurídica la libre autodeterminación del género, cosa que posteriormente en la Agenda 2025 de la Comisión Europea reinciden en lo mismo. Marc, y bueno, está claro que no solamente es España, está claro que también Transgender Europe hizo el 2024 un estudio... Marc, perdóname, que te quiero hacer una pregunta concreta. ¿A ti qué te parece que un hombre con rasgos físicos de hombre, genitales de hombre, que mantenga su aspecto de hombre, pueda ir a un registro y cambiarse a ser mujer? Simplemente en su nombre. ¿Te parece un fraude? ¿No te parece un fraude? A mí me parece que nosotras no tenemos que hacer de policías del género ni inspectores. Lo mismo que no hacemos de inspectores de Hacienda para cuando cualquier persona comete fraude, sino que son los inspectores de Hacienda quien lo detecta. Aquí igualmente debería de haber inspectores, o debería haber un control por parte de la propia Fiscalía o de los registros civiles para que no se produzca fraude. La ley, Marc, y si se produce fraude, la ley no permite, Marc, si no me dejas hablar, sí. Si no me dejas hablar, me voy. Bueno, si tú no me dejas hablar, o tú quieres que yo te responda lo que tú quieras, entonces terminamos. ¿Vale? Yo te voy respondiendo, yo te respondo con hechos. La ley blanco sobre negro en el artículo 47.2 deja muy claro, punto 3, me he equivocado, 46.3 deja claro que ninguna persona que haya cometido una agresión anteriormente al cambio de nombre puede evadirse de esta agresión que ha cometido y que será juzgado como un agresor por mucho que se haya cambiado el nombre. Lo mismo que la ley no permite que una persona que tenga antecedentes de agresiones de manera reiterada después se vaya a librar. Esto está blindado en la ley. Marc, otra cosa es... Sí. Lo digo porque no, permíteme, yo si te sientes molesta y te quieres ir, yo no tengo ningún problema, pero entiendo que tienes que entender que no se trata de hacer mítines, sino de responder a preguntas. Entonces... Oye, es que no te estoy haciendo ningún mítin, te estoy diciendo que si la ley en el punto 46.3, eso lo puedes mirar tú si quieres, ábrete la ley en tu ordenador. ¿Le parece, Marc, que le preguntemos a una catedrática en Derecho sobre esto? A ver, Tasia, catedrática en Derecho. Le vamos a preguntar a una doctora en Derecho. No hace falta ser catedrática en Derecho. Los jueces son jueces y dicen donde dice digo ahora Diego. Me refiero, por ejemplo, como por ejemplo el propio presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, en 2011 sacó una directiva para que las mujeres trans, fruto de violencia de género, también nos amparara la ley. Lo dijo el propio presidente actual del Constitucional. Con lo cual, si ahora piensa de otra manera, antes dijo digo y antes dijo Diego. Vale, pues... El propio Tribunal Constitucional, permíteme, y esto no hace falta ser ley, solamente mirar la sentencia, en 2019 sentencia, primero, que la ley 2003 que excluía a los menores del derecho a modificar los indicadores del nombre y el género era anticonstitucional, y recomendaba además que es constitucional cambiar el nombre de los menores siempre que demuestren madurez y estabilidad. Tasia, eso es lo que decía la sentencia del tribunal en 2019. La he entendido. Tasia Aránguez, ¿qué te parece todo lo que nos está diciendo nuestra invitada? ¿Tiene razón jurídica o no?
Tienes razón parcialmente, es decir, es cierto que si tú, por ejemplo, eres un agresor sexual que pretendes eludir la ley y cambias posteriormente tu sexo registral después de haber cometido ese delito, se te va a juzgar aún así como hombre, Sí, aunque porque luego hayas cambiado. cometiste el delito como hombre y por tanto se te juzga como hombre. Exacto. Pero yo no le he preguntado eso a la señora Cambrellé. Claro, Yo le he no, preguntado... me refiero a lo que ha dicho, Sí. pero en el caso contrario, es decir, de que tú seas por ejemplo, un maltratador reincidente que has maltratado y sigues maltratando a tu mujer y cambias de sexo, los delitos, primero, no se te impide cambiar de sexo, aunque costes como maltratador anteriormente, y luego los delitos que cometas a partir de ese momento sí te cuentan como mujer. De modo que hay casos ya en España de mujeres víctimas de violencia machista que han perdido su derecho a abogada de oficio, a ser tratada como víctima de violencia machista en un juzgado especializado de violencia machista y a recibir sus ayudas como víctimas de violencia machista. Entonces, este tipo de errores que son permitidos por la autodeterminación sin ningún tipo de control, que es en lo que consiste precisamente la autodeterminación, pues es lo que está mal y por lo que creo que se va a considerar esta ley inconstitucional. Marc Ambroyé, perdóname. Me dice Tasia Aránguez, insisto que es catedrática de Derecho y catedrática en Filosofía, me dice que no está blindado, como usted dice, que un tipo que es un maltratador con antecedentes, condenado, si después se cambia de sexo y luego comete una nueva agresión, se le va a juzgar con el cambio de sexo, es decir, como mujer. No es cierto lo que dice esta mujer, por muy catedrática que sea. Esto está blindado en la ley para que cualquier agresor se cambie con posterioridad o el nombre de sexo no puede eludir. Y esto ya no depende de él, depende del juez. Mire, ante situaciones iguales, los jueces, muchas veces las mujeres, hemos dicho que la justicia es patriarcal, porque todavía hay parte de la jurisprudencia, digo parte, no todos, que son jueces que tienen un sesgo patriarcal, un sesgo fascista y un sesgo LGTBI-fóbico. Esto lo hemos visto, por ejemplo, con el señor Carlos del Valle, que el otro día dijo que había que bombardear, comparando el chiste de que había que bombardear la Plaza Pedro Cerolo y que había que meterle fuego a todos los homosexuales porque son pederastas. Lo dijo un juez. ¿Ha pasado algo? No pasa nada. Nosotras, la Federación Plataforma Trans, la Consejería de Igualdad de Cataluña, denunció a la señora Lidia Falcón, concretamente al Partido Feminista, porque decía que las personas trans favorecíamos la pedofilia y además también favorecíamos los vientres de alquiler. Algo que se hacía de una manera general para todo pero un colectivo. Me está sacando usted del debate. Te estoy poniendo un ejemplo, te pongo un ejemplo, cómo son los jueces. Los jueces ante una situación toman una situación y otra en otro caso. Los jueces no es una entidad. Los jueces son una entidad jurídica que son los que tienen que velar por el cumplimiento de la ley. Los jueces son personas individuales que no actúan de forma global y cada uno decide lo que quiere decidir. Entonces, mire, pero Marc Ambroyé, yo le he preguntado, Marc Ambroyé, Marc Ambroyé, no me pisotee, Marc Ambroyé, no me pisotee. El fallo está en la interpretación que los jueces hacen de ella. Y hacen una interpretación, además, totalmente con un sesgo ideológico y además promovido desde la presión de este movimiento de mujeres. Marc Ambroyé, entiendo que esto es una opinión, la suya, no es una aseveración, es una opinión. Y yo, ¿sabe lo que he hecho, lo primero que le he hecho? Y lo podemos rebobinar. Le he preguntado que a usted, que qué le parecía que un hombre con aspecto de hombre, genitales de hombre, no hablo de un maltratador, hablo de un hombre, simplemente un hombre, sin ningún delito, sin antecedentes, puede ir a un registro y cambiarse a ser mujer y quedarse físicamente como un hombre. Y usted me ha respondido que esto estaba blindado por las agresiones previas de violencia de género. Y actualmente conozco a hombres con barba de hombre, calva de hombre, genitales de hombre, aspecto de hombre, que mantienen su género, o sea, su aspecto, su sexo, y sin embargo son mujeres y se benefician de ser mujeres. Y ahí no hay nadie que lo impida, porque ser mujer es un sentimiento. Perdóneme la exageración, pero hay veces que Antonio Naranjo dice que se siente caracol y que tiene que aceptarse que se sienta caracol.
Mira, me parece burdo y frívolo que usted hable del sentimiento de personas trans como un sentimiento. Mire, nosotras hemos pasado mucho por ser mujeres en el franquismo, en el posfranquismo y el olvido de la democracia. Nosotras somos la diana que soporta las mayores violencias en todo el mundo. Nosotras, nos cuelgue o no nos cuelgue entre las piernas, somos las más asesinadas. Los asesinatos a personas trans, el 96% se cometen contra mujeres trans. Mire, yo no voy a opinar porque ya le he dicho anteriormente, no soy policía del género. Yo no soy quien tiene que decir que es un hombre o no es una mujer, pero nadie va a venir a cuestionarme a mí lo que yo soy. Y decir que esto es un sentimiento es algo frívolo, porque nadie quiere pertenecer a un sexo que ha sido excluida del mercado laboral, que ha sido expulsada de su familia, que ha tenido que renunciar a poder estudiar. Eso no es un sentimiento, eso es la conciencia de quien yo soy y he pagado el precio de quien yo soy en una sociedad hostil que me ha negado ser igual y tener las mismas oportunidades que todo el mundo. Y porque además, mire, ampliar derechos a quien no los tiene no significa restárselos a quien los tiene. Siento profundamente, discúlpeme, que es que tengo... con el matrimonio igualitario. Escúcheme, que tengo una publicidad y tengo que cumplir unas normas, por favor, Mar, que tengo que cumplir unas normas. Siento el dolor que ha sufrido usted. Siento los padecimientos que ha sentido usted. El dolor que he sufrido yo, que han sufrido todas las personas trans, muy bien. Para que usted diga que esto es un sentimiento. Digo que la ley... yo quiero ser un caracol. Mire usted, yo no quiero ser un caracol. A mí mi padre me dio una paliza con 6 años. Y es para una que barbaridad. No fuera una niña. Es que es una para barbaridad. Que yo no fuera una niña. Que esto es una barbaridad. Para que yo no fuera una niña. Yo no quería ser un caracol. Yo no quería ser un caracol. Marc Ambroyé, por favor, tenga usted... Usted entra en esa frivolidad. Me parece que usted también es sesgado. Marc Ambroyé, venga, que le agradezco su participación. Lamento que se lo haya tomado usted. La ley habla de sentimiento, no yo. No, la ley no habla de sentimiento. Marc la Ambroyé. ley habla de blindar la autodeterminación. Eso también es sesgado por parte de usted. Usted está aquí ahora haciendo altavoz. Venga, lo siento, es que míreme, es que tengo publicidad y me van a cortar. Vamos a publicidad, venga.